Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí. En esta ocasión os voy a enseñar un montaje para lombriz, un montaje antiguo que me enseñaron cuando yo empezaba a pescar, y es una lombriz, entonces ahora de vinilo, entonces era una lombriz de plástico, con una hélice giratoria en la cabeza, se montaba con dos perlitas y luego iba con tres anzuelos anzuelada por varios sitios. Esto, ya os digo, es un montaje antiguo, entonces no me acuerdo si se vendía ya preparado o no. Yo solo sé que a mí quien me lo enseñó lo montaba él mismo, hasta incluso la hélice que os voy a enseñar, que es de aluminio, ¿veis? La fabricó él con sus propias manos. Esta hélice de aluminio es totalmente artesanal. La he tenido yo que doblar. Bueno, saco a relucir ahora este sistema de montaje en honor de un amigo mío que ya falleció, que se llamaba Pedro, y este tipo de montaje lo utilizaba él muchísimo, con una lombriz en color negro. Él hacía la hélice, le ponían dos perlitas para que una por una cara de la hélice y otra por otra, y en un tramo de hilo ataba tres anzuelos y ahí iba insertando la lombriz. Esto también se podía hacer con una lombriz de tierra natural. Bueno, pues nada, vamos a empezar el vídeo, vamos con ello. Bueno, como aquí podéis ver, vamos a utilizar una lombriz de vinilo, cualquier modelo que queráis, ¿vale? Con arreglo al tamaño de la lombriz y el grosor de la lombriz, así buscaremos los anzuelos, ¿vale? Aquí tenemos una fluorocarbón, hilo de fluorocarbón. Tenemos tres anzuelos, ¿vale? En este caso son de esta marca. Vosotros podéis utilizar la marca que queráis, siempre el anzuelo en proporción al vinilo, ¿vale? Nunca pondremos ni muy pequeños ni muy exagerados, en proporción. Y aquí tenemos la hélice, ¿vale? Que ya veis que es de aluminio. En un momento, pues esto está hecho a mano, ¿vale? Hay que tener mucha paciencia, con una lima pequeñita, en fin. Vale, pues entonces nada, ya teniendo aquí el material, pues vamos a pasar al montaje. Bueno, antes de comenzar el mensaje, quiero explicaros, porque tengo un vídeo con un montaje japonés que se llama Inuri, que el montaje es bastante eficaz. Yo lo he probado y da muy buen resultado, en el sentido de que cuando cae la lombriz al agua, ya no sé también si tendrá algo que ver el color de la lombriz. Casi siempre este color, que es watermelon, suele funcionar bastante bien, ¿no? Pero yo he observado que cuando tenemos una picada, el montaje se destroza por completo. Como ya os enseñé, hay que insertar unos tubitos de plástico, que en este caso veis que se salen de su sitio, tres tubitos, uno en el centro, otro al principio y otro al final, y bueno, una anilla aquí en el extremo para que haga de tope, y el anzuelo que va clavado aquí en el vinilo. ¿Qué pasa aquí cuando pica el pez? Pues que en la batalla, esto miráis lo que hace, que el hilo lo que hace es tirar, pasar por los tres tubitos, y lo que hace es encoger la lombriz, ¿veis? Encoge la lombriz. ¿Qué hace? Mirad, que la misma anilla se pasa por la lombriz, ¿veis? Y termina sacando el tubo de plástico, ¿veis? Termina sacándolo por fuera. Aunque el tubo de plástico va quemado con un mechero y el plástico, al derretirse, se echa hacia atrás y hace una rebaba, ¿vale?
esto no nos impide que los tubos se salgan. Mirad, aquí está totalmente desmontado. En uno de los vídeos de pesca, que os dejaré el enlace luego al final, se ve como pesco con esta misma lombriz. Se me escapa el bla bla y el montaje ya para tirarlo, ¿vale? Entonces, en este montaje que os voy a enseñar ahora, la lombriz se rompería, pero el montaje seguiría intacto, ¿eh? Solamente tendríamos que quitar el vinilo roto y engancharlo en los 3 anzuelos, como vamos a ver, para poner a lombriz. Pero esto tiene bastante más trabajo, porque hay que cortar los tubitos, ¿eh? Hay que meterlos, hay que cortarlos por los 2 lados, hay que quemarlos. En fin, esto va a ser mucho más sencillo y solamente tendríamos que cambiar la lombriz, porque esta lombriz ya ni se podría cambiar ni hacer nada con ella. Esto ya, estos tubos, todo este sistema es, ya os digo, muy eficaz, pero esto que vamos a hacer ahora no lo es menos, ¿vale? Es más antiguo, esto es un montaje mucho más moderno, mucho más sofisticado, y este que vamos a ver es más antiguo, más sencillo, pero igual de eficaz. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, mirad, en primer lugar vamos a cortar un trozo de hilo de pesca de unos 50 centímetros aproximadamente. Estamos utilizando un hilo de fluorocarbón. Y ahora con este trozo de hilo que hemos cortado vamos a ir atando los 3 anzuelos. Ataremos el primero en uno de los extremos del hilo. Aquí cada uno hará el nudo porque tenga costumbre de hacer en su jornada de pesca. Yo suelo hacer un nudo que paso 2 veces el hilo por el ojal del anzuelo. ¿Veis? 2 veces por el hilo de ojal. Y ahora lo vuelvo hacia atrás, ¿vale? Poniéndolo en paralelo. Poniéndolo en paralelo con el hilo y lo pasamos 3 veces, uno por el bucle. Este es el nudo que más se suele hacer. Se puede hacer, se moja un poco para que escurra, ¿vale? Y apriete. Se puede hacer pasando el hilo 2 veces por el ojal del anzuelo o pasándolo solamente una vez, pero claro, con 2 veces le da más consistencia, el nudo es más consistente y corre mejor, ¿vale? Por el anzuelo, por la anilla. Bueno, y ahora meteremos el siguiente anzuelo, ¿vale? Y lo iremos haciendo así con los 3, de manera de que lo iremos atando a una distancia en que podamos insertar la lombriz, un anzuelo por la parte de arriba, otro por la parte de medio cuerpo y otro por la parte de la cola. ¿Veis? Así se nos tienen que quedar los anzuelos, ¿vale? Los 3 atados más o menos a la misma distancia del centro, el de la derecha, que de la izquierda. Ahora cogemos uno de los anzuelos del extremo y cortamos el hilo dejando un cabito, ¿veis? Dejando un cabito para que no se suelte, ¿vale? Y ahora anzuelamos por la cabeza con el primer anzuelo la lombriz, como si estuviéramos insertando un anzuelo al estilo Texas o Carolina, ¿vale? Tal que así. ¿Veis? Tiramos del anzuelo y dejamos que se introduzca el nudo, ¿vale? Ahora metemos una de las perlas. La perla puede ser metálica, como es mi caso, puede ser plástica o puede ser de cristal.
En este caso yo las he puesto metálicas para que le dé peso al conjunto. Metemos luego la hélice seguidamente. Y luego ya por último, la última perlita que queda, pues la metemos también. ¿Veis? Nos quedaría la hélice tal que así. ¿Veis? Y ya pues con los otros dos anzuelos pillaríamos la lombriz, una por el centro del cuerpo y otra por la cola. Y así pues quedaría terminado nuestro montaje. Una vez insertados las dos perlas y la hélice, procedemos a atar el mosquetón, el quitahuerta o merillón, ¿vale? En el extremo, mirando a las hélices, para que luego lo podamos atar con la línea principal. Esto también ayudará a que le dé peso al conjunto del montaje, ¿vale? Entonces esto nos ayudará a lanzar más lejos. El peso añadido del quitavuelta o emerillón y vamos, no impedirá que el bla bla muerda el engaño. Bueno, siempre hay que mojar un poco el nudo para que escurra mejor, ¿veis? Y ya tenemos atado el mosquetón, ¿veis? La lombriz, para que esto lo podamos quitar y poner sin necesidad de estar armando el mensaje. Cortamos el trocito que sobra sin necesidad de tener que estar montando hacer el montaje directamente en la línea. Entonces así podremos quitarlo y ponerlo y llevarlo en nuestro chaleco o bien en una cajita metido en una bolsa de plástico y nada, de manera cómoda y fácil. ¿Veis? Este sería el montaje final. Ahora os lo mostraré mejor. ¿Vale? Así de esta forma hemos anzuelado la lombriz por 3 partes. Y así, pues, fácilmente se nos podrá romper la lombriz, igual que en el sistema Inuri. Pero rápidamente la quitamos y montamos otra. Lo que en el sistema Inuri, una vez que los tubos se nos hayan salido de su sitio, los 3 tubos del cuerpo y todo esto así, pues ya la lombriz no nos sirve. No nos sirve porque ya si decimos de introducir otra vez los tubos, no se nos van a quedar sujetos como en un principio. Podríamos estar montando otra vez los tubos, podríamos estar parándonos a introducirlos de nuevo, pero cada vez pues la lombriz se iría rompiendo más y más. ¿Veis? Vamos, es muy efectivo el sistema Inuris, pero tiene ese inconveniente. Y este sistema pues es mucho más antiguo, una técnica mucho más, diríamos, primitiva, pero a la vez muchísimo, muy eficaz. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este montaje. Aplicadlo cuando vayáis al pantano, veréis cómo da muy buenos resultados. Espero que saquéis grandes capturas con él. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal. Y como siempre, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.